en el primer gobierno de las dictaduras. ¿Cómo se llama ese primer gobierno? René Barrientos Ortuño. Eso. René Barrientos tuvo una relación con este, ¿no ve? Con este nazi, ¿ya? Muy bien. Después, tantas luchas internas que se dieron dentro de este gobierno, entonces la misma embajada estadounidense le pidió a García Mesa que renuncie. Entonces él renunció el 4 de agosto de 1981, cediéndole el poder, no por golpe de Estado, sino por cesión, a Celso Torrelio Villa, ¿ya? Bueno, Celso Torrelio Villa ya no va a estar como por golpe de Estado, pero sí va a ser un presidente militar que va a estar entre el 4 de septiembre del 81, ¿ya? Hasta el 19 de julio de 1982, ¿ya? Este va a ser nombrado por las Fuerzas Armadas como presidente de facto, vale decir, él se va a autonombrar como presidente, ¿no? Por acción de García Mesa. Su gobierno fue breve, ¿ya? Aquí es donde empezó un poco la inflación en nuestro país. El sector militar respondía muchas veces a García Mesa y García Mesa, por aprovecharse de la confianza, quiso hacer otra vez un golpe de Estado, lo que hace que Celso Torrelio Villa renuncie y a su reemplazo entre el general Guido Vildoso Calderón en el año 1982. Guido Vildoso Calderón va a dar como resultado positivo el hecho de que se retorne a la democracia y se ordene el plazo de un año para transformar el Estado en democrático, ya dejando de lado lo dictatorial. Entonces, en el año de 1982, el Congreso mandó a llamar al presidente Hernán Siles Suazo, quien había ganado las elecciones de 1980. Para ese tiempo, el 17 de septiembre de ese año, se dio una huelga convocada por la Central Obrera Boliviana que puso al país al borde de la guerra civil, pues ya querían que el país retorne a la democracia, ¿ya? Entonces, la dictadura militar va a colapsar y el poder se le fue entregado a Hernán Siles Suazo, ganador de las elecciones de 1980. Muy bien. Hasta ahí como que ya termina las dictaduras. Los tres últimos presidentes que podemos ver en la época de las dictaduras, ¿cómo se llamaban? A ver, ya hemos visto a Luis García Mesa. ¿Después quién viene? Celso Torrelio. Celso Torrelio Villa. ¿Después? Guido Vildoso. Eso, Guido Vildoso, muy bien, Guido Vildoso Calderón. Y luego lo van a nombrar a Hernán Siles Suazo. Bueno, el gobierno de Hernán Siles Suazo, promovido entre el año 1982 a 1985, va a asumir la presidencia, pues, obviamente, porque ganó las elecciones en el año 1980. Pues hubiera sido presidente del 80, pero García Mesa le frustró la asunción de su mandato y no pudo hacerlo. Entonces, él entró bajo una coalición que era la coalición llamada Unidad Democrática Popular, denominada UDP. Esta coalición reunía al Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, MNRI, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y al Partido Comunista de Bolivia, el PCB. Entonces, Hernán no quería asumir la presidencia, tenía miedo de que como estábamos saliendo de golpes de Estado, retorne García Mesa con el terror otra vez, pero lo convencieron para que asume la presidencia. Entonces va a asumir la presidencia, ¿ya? Y a un principio le van a apoyar, van a ayudarlo, digamos, como que en cierto sentido, a poder gobernar, pero él promete al país sacar en 100 días la deuda de la economía o mejorar la economía del país, cosa que había empezado ya con el anterior gobierno. El MIR en algún momento decide retirarse del gobierno y dejar solo al MNRI y al PCB. Después, el vicepresidente de Hernán Siles Suazo era del Movimiento Izquierda Revolucionario, era Jaime Paz Zamora. Luego el PCP, por su parte, deja también el gobierno en octubre de 1984 y así lo mismo lo hace el MNR, ¿ya? Entonces, este primer mandatario tuvo que, en cierto sentido, estar solo y sin apoyo del Congreso, porque la mayor parte de los congresistas, que en ese tiempo se llamaban así, hoy se llama Asamblea Legislativa, eran parte primordial del gobierno también. Entonces, el problema principal es que hubo mucha debilidad y la minoría parlamentaria no le apoyaba a Hernán Siles Suazo,
Así la historia se repite, como pasó con Lidia Gayler, como pasó con Yanine Áñez, como pasó que se llama Carlos Mesa, ¿sí? Entonces no le apoyaban y eso generaba de que él cómo iba a sacar al país de la pobreza si no tenía el respaldo del Congreso. Entonces, para sabotearlo más, el Congreso pidió o los senadores pidieron un aumento de salario. Y eso generó mucho más la hiperinflación, porque eran millones y millones. Esas veces se ganaba en miles y millones. Hoy en día es en 100, ¿cómo es? En 10, en 20, en 30, hasta 200 es la moneda hoy en día, el billete boliviano. Y ahora se gana solamente en pesos, 100 nada más. Esa vez se ganaba en miles y millones. Entonces, ya la gente había salido a marchar pidiendo que se mejore la economía del país de una vez, exigiendo en algún momento, ¿no? Exigiendo que se vaya mejorando esta economía del país. Y claro, la economía no se fraguaba. Entonces, este presidente tuvo 7 gabinetes y 80 ministros fue cambiando en menos de 3 años de gobierno, ¿ya? Entonces, no pudo concluir con esas obras que se había empezado a gobiernos anteriores para concluir con esas obras, pues lamentablemente se dio así. Bueno, esta obra la hizo en el año 1983, que es la inauguración del aeropuerto Viru en Santa Cruz, ¿ya? Que fue la obra más importante en ese tiempo de nuestro país, ¿no? Porque fue el aeropuerto internacional, ¿ya? ¿Ok? Fue relacionado principalmente con vuelos internacionales y eso generaba mejor crecimiento. Y bueno, ya en abril y octubre del 84 van a nacer en Santa Cruz, en La Paz, los primeros canales de televisión privada, como el canal universitario, el canal Unitel, ATV, demás, los cuales van a dar noticias muy terribles del dramático proceso político que vivía nuestro país. Bueno, este presidente, ya que no tenía el apoyo del Congreso, optó por hacer una huelga de hambre. Esto fue como histórico, ¿no? Que un presidente haga una huelga de hambre para lograr el apoyo del Congreso y poder resolver la situación. Pero ya como que se veía un poco ridículo a nivel internacional, entonces la iglesia va a interceder, la iglesia católica, y le va a ofrecer o le va a proponer al presidente que tome el siguiente camino, que renuncie a la presidencia y que llame a elecciones. En 1985, Hernán Siles Suazo llamó a elecciones y luego renunció a la presidencia para que asuma el gobierno el doctor Víctor Paz Estenssoro. Si recordamos a Víctor Paz Estenssoro, ¿en qué número de gobierno estaría en estos años? O sea, ¿qué número de mandato sería? Ya lo hemos visto anteriormente. El tercero. El tercero. ¿El primero de qué año a qué año fue? El 1952 a 1958. ¿Dice? 56. 56. Eso. ¿El segundo? Segundo, ¿de qué año a qué año? De 1960 al 64. Así es, cada 4 años, ¿no? Así siempre era. Pero antes de él también estuvo el Hernán Siles Suazo, ¿no? Entre el año 56 y el 60. Así es que Hernán Siles Suazo aquí era su segundo gobierno, de Víctor Paz Estenssoro era su tercer gobierno. ¿Este no sería su cuarto gobierno? A ver, dime, ¿cuál sería el tercero entonces, si este es su cuarto? Según yo tengo anotado el 64. Ese fue el segundo. ¿En 1964? En 1974 empezaron lo que son las dictaduras. ¿Qué dices, además? ¿Ese es su segundo mandato? No, él terminó su segundo mandato el 64. ¿Y entonces cuál sería su cuarto mandato, Luis? No hay cuarto mandato, además. Lice. Me enseñaron que había 4 veces gobernó Víctor Paz Estenssoro. Sí, Eso. es que ese fue el error de Carlos Mesa en su libro, pero no gobernó 4 veces. ¿Qué es, Mauricio? Lice, igual en anteriores libros, no de Carlos Mesa, igual mencionaba que 4 veces había gobernado. Por ejemplo, creo que ha gobernado por 2 meses, creo, 3 meses, en 1974.
A ver, voy a hacer la investigación porque lo que tenemos en cuenta es que en 1964 empezó el golpe de Estado, ¿no? Con las dictaduras. Con René Barrientos, ¿verdad? Eso. Ujú. Ya, porque vamos a ver eso, porque en realidad el que promocionó y el que auspició la dictadura fue justamente el MNR, ¿no? De René Barrientos. ¿Ya? Entonces, a ver, el día lunes les voy a confirmar ya esa información bien, entonces voy a investigar por el otro lado más, sin el toma de Carlos Mesa, ¿no? Que he hecho una redacción un poco errada en esa parte, y vamos a ver con Don Bosco, ¿está bien? Por favor, sí. Ok, muy bien, gracias. Bueno, lo tenemos en este gobierno y con Víctor Paz Estenssoro, y habíamos ido nosotros recorriendo bloques gubernamentales. El primero era los caudillistas, conservadores, liberales, republicanos. Luego venían una época de descanso, los MNRistas, y tenemos a los dictaduras, y ahora venimos con esta época, con Víctor Paz Estenssoro, va a empezar los gobiernos neoliberales, ¿ya? En el año 1985. ¿Está bien? Bueno, el año 83, en el gobierno de Hernán Siles Suazo, había comenzado la hiperinflación y esta ha ido creciendo poco a poco, la elevación de productos, de la canasta familiar y demás. Entonces, llegaba hasta el 25,000%, esa es la hiperinflación, quiere decir que un producto valía mucho más de lo que en realidad debe valer en su precio normal. Entonces, en algún momento nuestro país estuvo encarando, como en otras épocas, pero esta fue la época más cruda, porque obviamente tenía que recurrirse a esta crisis para poder empezar a cambiar el aspecto económico del país. Víctor Paz Estenssoro impulsó una serie de políticas para poder establecer otra vez o restablecer la economía, y esta, la más importante, se llamó el decreto 21060, ¿ya? El 21060 fue una idea de Jeffrey Sachs, ¿sí? Que era un economista de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, y él fue su asesor de Víctor Paz Estenssoro. Y esto generaba obviamente dos caminos. El primer camino era que se vaya cambiando principalmente lo que vendría a ser el billete o la moneda, ¿ya? En algún momento, antes las monedas eran en 100, en 1000 y en millones. Después ya se cambió a solamente lo que conocemos ahora. Se cambió de ser bolivianos, de ser pesos bolivianos a ser bolivianos. Otra de las medidas del segundo camino era despedir a los trabajadores de la empresa minera. ¿Por qué? Porque en el área minera se llevaba mayor cantidad de salarios, entonces en algún momento se va a tener que prescindir de estas personas para poder principalmente paliar lo que es el aspecto económico, ¿ya? Entonces, como despidió a un montón de personas, eso se le llamó la relocalización. Hubieron muchas personas que no tuvieron trabajo, se quedaron sin trabajo. Obviamente les reconocieron como una indemnización, pero eso generaba, obviamente, que ya no se les pagaría el salario, ¿no? Y eso identificaría la disminución, ¿ya? De esos ingresos que se les daba a este tipo de trabajadores. En los 4 años, Víctor Paz Estenssoro va a estar apoyado por el Congreso. Va a solucionar el problema económico del país, va a detener la hiperinflación, pero aún así va a haber pobreza en este país. Aún así no se va a poder generar empleos para todos los ciudadanos, y eso va a identificar obviamente en ese proceso. Entre los presidentes neoliberales podemos mencionar obviamente a Víctor Paz entre 1985 y 89, a Jaime Paz Zamora entre 1989 a 1993, a Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1993 a 1997. Y aquí tenemos el segundo gobierno de Hugo Banzer entre 1997 a 2001. No sé si recordamos el primer gobierno. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el primer gobierno de Hugo Banzer? 2003. No, el primer gobierno. Este es su segundo gobierno, aquí dice, 97 a 2001. 68, quizá. No. A ver, ¿qué año le hizo Juan José Torres?
¿Qué es Ronald? 1975. No. Al 70. Recuerde. Del A ver, 71 al 88. ¿qué dice además? De 1971 al 88. 78. Sí, 71 al 78. Eso, Ademar, muy bien. Ahí fue su primer gobierno por golpe de Estado. Este fue su segundo gobierno, pero por voto democrático, ¿ya? Ok. Después tenemos, Hugo Banzer enfermó, tenía un tumor en la cabeza y en su época, en su gobierno, se dio una guerra el año 2000. No sé si ustedes han llevado eso en el colegio. El año 2000 sucedió una ¿Guerra del guerra. agua? ¿Qué dices, ¿Con Ademar? qué? ¿La guerra del gas o agua? ¿Es La gas guerra o del agua? agua. Y Goni es con el gas, entonces, ¿no? Sí, pero en su segundo gobierno es Boni con el gas, porque ahorita estamos en su primer gobierno. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, tuvo un tumor en la cabeza, falleció y asumió el presidente Jorge Quiroga Ramírez, que era su vicepresidente, ¿ya? Y acá tenemos el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada entre el 2002 y 2003, donde tenemos los conflictos de febrero y octubre, ¿no? ¿Ya? Y en el caso de Carlos Mesa, que lo va a reemplazar una vez que éste renuncia, lo va a reemplazar del 2003 al 2005 porque él era también el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Vamos a identificar acá a los gobiernos neoliberales. Víctor Paz Tensor, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, Jorge Quiroga Ramírez, otra vez Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Aclarar también de que eran solo 3 partidos los que se rotaban en esta época, por eso llamaba la mega coalición, eran 3 partidos. Hablamos de los siguientes. Víctor Paz Tensora del MNR, Jaime Paz Zamora era del MIR, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada era del MNR, Hugo Banzer era del ADN, Tito Quiroga del ADN también, Jorge Quiroga Ramírez. Bueno, ya habíamos dicho que Sánchez Lozada era del MNR y obviamente también Carlos Mesa del MNR. ¿Cuántos partidos gobernaron entre los gobiernos neoliberales? Solamente 3. ¿Cuáles fueron esos partidos de los gobiernos neoliberales que se rotaron en el gobierno? El MIR, el MNR y el ADN. Así es, muy bien, perfecto. Entonces hablaremos un poco acerca de la guerra del gas, ¿sí? ¿Ya? La guerra del gas es una es una serie ¿qué se llama? De protestas que se dieron en Cochabamba entre los meses de enero y abril del 2001 en el gobierno de Hugo Banzer, ¿ya? Se va a establecer principalmente porque aquí se dio la privatización del agua, ¿no? Y subió mucho su valor el agua, ¿no? Había gente que tenía que pagar 7 veces más de lo que pagaba antes el agua, entonces eso generó una serie de levantamientos, especialmente en Cochabamba. Y ya después Banzer tuvo que cortar el contrato con Aguas del Tunari y darle a la alcaldía la administración del agua y obviamente tuvo que pagar un costo de $25,000 como rompimiento de contrato. En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el más controversial podemos ver entre el 2002 y 2003, ¿sí? Acá vamos a identificar nosotros que Gonzalo Sánchez de Lozada era electo principalmente en el Congreso por una alianza de su partido, el MNR, ¿no? Con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y ahí se estaba ya uniendo lo que es el partido de Manfred Reyes Villa, que es la Nueva Fuerza Republicana, de los cuales en los 3 partidos iban dividiendo también las ternas. Entonces, cuando Sánchez de Lozada asume la presidencia, se enfrenta a una crisis social y una crisis económica que había venido del anterior gobierno, ¿ya? ¿Ok? Entonces, este crecimiento económico del país bajó principalmente del 48% al final de esa presidencia y con Gonzalo Sánchez de Lozada se llegó al 2%. Entonces, el déficit fiscal en realidad va a ser del 8%. Es un poco matemático. Bueno, vamos a tomar en cuenta un rato acerca de Febrero Negro, dado en el mes de febrero del año 2003, donde se dio a partir de lo que era el impuestazo, que era el 1.5% o 15% del salario mínimo a todos los trabajadores. Y esto afectaba mucho a los policías porque obviamente su salario no era muy poco.
y ellos exigían un aumento salarial. Las Fuerzas Armadas no recibían ningún descuento en este caso porque como eran la defensa directa del presidente, obviamente no les afectaba este descuento. Y aquí es donde va a haber el enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y la policía, aquí en la Plaza Murillo, ya, aquí en La Paz. Entonces, una vez que vio que hubieron muertos en este caso, Sánchez de Lozada canceló esta ley, ¿ya? Y ahí es donde vamos a ver que viene el desgaste, el primer desgaste de su gobierno. El segundo desgaste entra en septiembre y octubre de 2003 con la famosa guerra del gas, ¿ya? Por el rumor que se decía que el gas iba a ir por puertos chilenos y por medio de eso salir a Estados Unidos y a México. Ahí es donde empezaron las movilizaciones, querían que ese decreto se anule, pero no había tal decreto y todo era un rumor nomás. Entonces empezaron a llegar de distintas ciudades, bloquearon las calles, se formó una participación tremenda de toda la población y el gobierno empezó también a ir en contra de la misma población. Esta vez solamente utilizaron a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces, de este conflicto salieron un total de 64 muertos, 228 heridos. Se firmó un decreto supremo 2729 que autorizaba a las Fuerzas Armadas a disparar contra la población y no iban a ser castigados, ¿ya? Entonces, esta crisis económica, los problemas que habían, la elevación de costos, todo esto generó obviamente la renuncia del presidente. En un principio querían que derogue el decreto, después qué decreto va a derogar si no había tal decreto. Y después era que renuncie el presidente, que renuncie, y la gente salía, ¿no? Ya empezaban a saquear los peajes de la autopista, empezaban a quemar los edificios del ADN, del MNR, la gente empezaba a entrar a los ministerios, sacaba las máquinas, computadoras las botaba hacia la calle, generaban incendios, era muy, muy terrible. Antes me acuerdo, había teléfonos públicos en las calles que tú ponías una ficha y podías llamar a donde sea, eran de Cotel. Eso, los sacaban los teléfonos, las cabinas, era todo un lío. O sea, la gente estaba totalmente molesta y no solamente eran de La Paz, sino venían de otros lugares más. Y bueno, y este presidente tuvo que renunciar. En septiembre y octubre van a suceder esto principalmente. ¿Y quién va a encabezar estas movilizaciones? Pues la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, luego también lo va a encabezar el Movimiento al Socialismo y el Movimiento Indígena Pachacuti, ¿ya? Obviamente en esta época Evo Morales no era tan conocido porque ya como ser diputado del MIR, en el gobierno de MIR era diputado que se llama Evo Morales, en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Ya después fue dirigente cocalero, se lanzó a ser candidato político en el 2002, ya, o para el 2001 se lanzó en las elecciones, obviamente perdió esas elecciones, pero para el 2005 otra vez va a lanzarse y va a ganar, ¿no? Porque va a haber un cambio de pensamiento entre la gente. Bueno, esta vuelta va a extenderse a lo que es las ciudades de La Paz y El Alto, van a militarizar las calles, o sea, va a parecer una época de dictaduras y es un poquito complicado, ¿no? Que vamos a ver. Y va a seguir aumentando los heridos, entonces, en ese sentido. Bueno, ante el resultado de 68 personas muertas, 400 heridas, entonces Goni tuvo que renunciar. No quería renunciar, no voy a renunciar, y tuvo que renunciar el 17 de octubre de 2003. Y ahí va a ser sustituido por Carlos Mesa, quien en un principio no quería asumir la presidencia, pero tuvo que hacerlo porque no le quedaba de otra, era el sucesor. Carlos Mesa entró el año 2003 a la presidencia, ya hasta el 9 de junio de 2005, ya no va a tener ningún apoyo partidario. Les había dicho que como que la historia se repite, como le pasó a Nancy Lesuazo, como le pasó a Lidia Gayler, le pasó a Carlos Mesa también. Entonces, sin el apoyo correspondiente, ya, la gente salía a las calles, pedía de una vez la solución económica porque habíamos entrado en una quiebra también
bien, pero no una hiperinflación, pero sí una quiebra económica, había pobreza mucha en ese tiempo. Entonces, Carlos Mesa no sabía cómo sacar el dinero porque las arcas del Estado estaban completamente vacías. Entonces, le permitió convocar a una asamblea constituyente, se le permitió en realidad convocar a una asamblea constituyente para cambiar un poco lo que era la constitución, y para eso llamó un referéndum, ¿ya? Para poder recuperar primordialmente algunos eventos, pero no se dieron porque modificó la constitución, pero no. En el año 2004 él hizo algunos cambios constitucionales, pero no funcionaron. Uno de los logros tal vez sería el respeto que pidió a la vida, ¿no? Viendo que había mucha muerte en el 2013, él empezó a ver que la vida era sagrada y por esa misma razón va generando este proceso de cambio. No hubo muchos cambios en el gobierno de Carlos Mesa. En marzo de 2005 comenzó en el Alto y en La Paz, en Santa Cruz, muchas protestas. Ya se levantaron muchos movimientos sindicales, radicales, ¿no? Radicalismo izquierdo, radicalismo derecho, y el gobierno se encontraba en un desorden total. Entonces, la noche del 6 de marzo del año 2005, él presenta su renuncia, pero esta va a ser rechazada por el Congreso. Tiene que solucionar primero, llamar a elecciones y recién renunciar cuando ya haya un nuevo presidente. Entonces, en algún momento va a ir generándose esto, ¿ya? Entonces, el año 2005 va a presentar su denuncia, la cual va a presentar después de realizarse un referéndum, y en algún momento el que se va a presentar como candidato del 2005 va a ser Evo Morales, el cual va a ganar las elecciones. Bueno, en su primer mandato el presidente Morales va a ser del año 2006 al año 2010, y lo primero que va a hacer Evo Morales es rescatar las empresas, que obviamente me olvidé decirles que en el gobierno de Sánchez de Lozada del 93 al 97 se privatizaron. O se capitalizaron, perdón, no se privatizaron, se capitalizaron. Capitalizar quiere decir que en países exteriores manejen las empresas bolivianas, pero le paguen solamente al país un módico porcentaje nomás de ingreso. Entonces, el año 2006, él va a empezar a rescatar algunas empresas, como el caso de la empresa ENFE, ¿no? Que estaba con los chilenos. También va a rescatar la empresa Guanuni, que también estaba con los chilenos. El 2007 va a rescindir un contrato de aguas de Lillimani, ¿ya? Que estaba manejada por los franceses. Después va a restablecer el complejo metalúrgico Vinto en Cochabamba, ¿ya? Que estaba en manos de una empresa suiza llamada Sinchiguaira. El año 2008 va a nacionalizar Entel, ¿ya? Que en ese momento, hasta el 2008, lo manejaba la empresa italiana Telecom, ¿ya? Después va a ser también que esta empresa sea reconocida a nivel internacional, después ya comprándole su propio satélite, ¿ya? Después va a recuperar también la compañía logística de hidrocarburos boliviana, de capitales alemanes y peruanos. Bueno, el 2006 va a formar la Asamblea Constituyente, la cual va a realizar el cambio de la Constitución en su totalidad y el nacimiento de un nuevo Estado, que es el Estado Plurinacional de Bolivia. El 25 de enero de 2009 se va a realizar el referéndum sobre la Constitución aprobada por la Asamblea, y en diciembre de 2007 la nueva Constitución va a ser aprobada con el 61.43%, ¿ya? Este referéndum va a establecerse que había ya un concepto distinto de ser ciudadano, etcétera, un sinfín de situaciones que ya en cívica es mucho más profundo verlo, ¿no? Entonces, esta va a entrar en vigencia el 7 de febrero de 2009, va a entrar en vigencia la nueva Constitución. El segundo mandato de de Evo Morales es del año 2010 al año 2014. En este segundo mandato, él va a recuperar la Empresa Nacional de Electricidad, ¿ya? Que estaba administrada por una empresa francesa. Va a recuperar también las acciones de la empresa Guarachi, ¿ya? Entonces va a ir recuperando un sinfín de empresas para que poco a poco vaya el país generando sus propios ingresos, y a eso se le llamaba la nacionalización. Bueno, el gobierno de Evo Morales va a ser del 22 de enero de 2006 al 10 de noviembre de 2019,
obviamente él mismo es el que genera su propio destino, ¿no? Para salir del gobierno, y eso ya lo sabemos todos nosotros, porque eso no pasó nada más que hace poquito tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, unos decían que era fraude electoral, otros decían que era golpe de Estado, y había divisiones, ¿no? En esas ideas correspondientes. Pero después de eso, el 2019 al 2020 va a asumir la presidencia esta señora que es Yanine Áñez, ¿no? Eh, Alguien dice que era una presidenta de facto, obviamente porque se autonombró presidenta, ¿no? Sin el apoyo de la Asamblea Legislativa. Le apoyó, sí, el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero no la Asamblea Legislativa, ¿ya? Entonces, en algún momento se basaba en un artículo de la Constitución que era el 169.1, donde el presidente, si no estaba el presidente de la República, el que asumía la presidencia era el vicepresidente. Si no había vicepresidente, el presidente de la Cámara de Senadores, si no, el presidente de la Cámara de Diputados. Si no había ninguno de los dos, asumía el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores o de Diputados. Si no estaba ninguno de los dos, el vicepresidente interino de la Cámara de Senadores y Diputados, y le tocó a esta señora, que es la única que quedaba como vicepresidenta interina de los diputados, ¿no? Y entonces ahí es cuando se va a asumir la presidencia, pero en su gobierno va a pasar una situación bien terrible, que es la masacre de Sencata y Sacaba en Cochabamba. No, de Sacaba, ¿dónde es? Estoy yendo a otro lado yo. ¿Dónde está? En Cochabamba, sacaba. En Cochabamba, ¿no? Ah, ya, gracias. Ocha- Ah, está, sí se acaba en Cochabamba, yo ya estoy dando. Ya, y Sencata es en el Alto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta? Es que por decreto les va a dar a las Fuerzas Armadas la libre carta para que puedan disparar a las personas para proteger principalmente las propiedades, ¿no? Y claro, en Sencata se vio la amenaza de hacer reventar, ¿no? Los tanques de gas, ¿no? Y ahí es cuando empezaba a haber este tipo de conflictos. Ustedes ya han debido ver esto en las noticias también. Obviamente, de estas masacres va a haber un total de 27 muertos y cientos de personas heridas que tienen que ser después en el gobierno de Arce Catacora, van a ser, ¿cómo se dice?, indemnizados, ¿no? ¿Ya? Muy bien, jóvenes, hasta ahí estaríamos con la historia de Bolivia. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta, Sí. no le quiero interrumpir. El referéndum de la Constitución Política, ¿cuándo fue y cuándo se aprobó la Constitución Política del Estado? Ok, el referéndum fue el año 2007, ¿ya? Entonces, la Constitución Política del Estado se aprobó el 2008 para su conocimiento del 2009. Tomó más o menos 2 años en su aprobación. Trabajaron pues muy fuerte los de la Asamblea Constituyente, porque esos fue nombrado el 2006 en el primer gobierno de Evo Morales, y trabajaron fuerte para hacer conocer el 2007 la Constitución. A nosotros nos hicieron conocer y votamos, ¿no? El 2008, primero nos hicieron conocer a todos la Constitución, nos regalaron algunos prospectos, y después el 2008 hicimos el referéndum y el sí ganó con más del 60% contra el no, y se cambió en su totalidad. Y el 2009 Evo Morales proclamó la Constitución en la ciudad del Alto, ¿ya? Entonces, ahí es cuando ya se conoce, ¿no?, esta nueva Constitución, con otro nombre, el país y todo ese proceso, ¿no? Entonces el referéndum fue el 2008, profe. Sí. Ok. El 2007 ya conocíamos la Constitución nosotros, pero el 2008 se llevó a cabo el referéndum. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? ¿Qué dice Mauricio? Es una pregunta. Bueno, solo para de conocimiento quisiera saber cómo desapareció el partido MNR, el partido de izquierda, el MIR. No sé si me podría ayudar con ese dato, por favor. Ya, bueno, los partidos neoliberales en realidad ya pasaron a la historia en la elección del año 2010, ¿ya? Fueron los últimos suspiros, digamos, del Partido Movimiento Nacionalista Revolucionario, que se lanzó especialmente. El movimiento, Acción Democrática Nacionalista ya fracasó en realidad ya con Tuto Quiroga en el año 2002, ¿ya? Y en el caso del Movimiento Izquierda Revolucionario, con Jaime Paz Zamora, como que ya
gobiernos, más que todo dinosaurios, que nosotros llamamos porque eran de años anteriores. Y ya para las elecciones del año 2000, a ver, te voy a decir acá, en el caso de Evo Morales, aquí. Al del 2010-2014 estos partidos todavía existían, pero cuando se llevaron las últimas elecciones, antes del último gobierno de Evo Morales, estos partidos ya no existían. Ya para la última elección existían otro tipo de partidos, ¿no? Ustedes ya saben, ya conocen los partidos actuales, estos ya van a salir a flote y el MNR ya desaparece totalmente por el fracaso que tuvo Gonzalo Sánchez de Lozada. El ADN con la muerte de Hugo Banzer se desglosa totalmente. Tuto Quiroga quería lanzarse a la presidencia con ADN, pero no tuvo ningún éxito, ¿ya? Después, en el caso del MIR, con Jaime Paz Zamora también fracasó tremendamente por esto de los gobiernos neoliberales. O sea, que estos partidos ya para la última elección, antes del último gobierno de Morales, ya no existían ya. Se desvanecieron totalmente. ¿Está bien? Mauricio. Ese Mauricio fue a cenar. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ok, muy bien. A ver, vamos a ver cuánto hemos aprendido de todo lo que hemos ido viendo en este tiempo, ¿ya? Aquí yo les voy a tener estito acá. Vamos a empezar desde Tiwanaku, ¿ya? Para que podamos ver. No son muchas preguntas, pero un ratito. Pero por lo menos algo nos va a ayudar, ¿no? En poder recordar principalmente, ¿ya? Ok, ¿dónde estamos? Bueno, lo que necesito, chicos, yo voy a poner aquí en el coso del mensaje un código para que ustedes ingresen con su nombre, ¿ya? Me van a poner su nombre para empezar, ¿está bien? Ahí está el Brandon, ya pues vamos ingresando, chicos. Eso, Mauricio Rona, muy bien. Eso. A ver, seguimos. A ver, vamos a ver cuánto conocemos. ¿Está bien? Les conviene, chicos, así. Vamos despejando esas dudas. ¿Ya? Eso, Miguel. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más nos falta? Eso es. ¿Qué dice Alfredo? A ver. ¿Dónde está el Alfredo? No está entrando el Alfredo. Pues. Eso, muy bien. Entre 5 vamos a hacer las respuestas, ¿se parece? Ustedes bien, ¿no? Muy bien, a ver, entre los 5 veremos, ¿está bien? ¿Quién conoce más acerca de Tiwanaku? Ay. Eso, muy bien. Vamos a ver. Se encuentra a 2 metros de profundidad del área terrestre, ¿no? Tenemos ahí Templo de Carasasaya, Pumapunku, Pirámide de Acapano o Templete subterráneo, ¿no? ¿Cuáles? A ver. Eso, ¿cuál va a decir la respuesta, no? Templete semisubterráneo. Perfecto, 3 de 5, muy bien. Ya, vamos con este otro. Eso, ese Brandon, ¿qué es Brandon? Eso. Es una estructura de 800 metros de perímetro. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál? ¿No? Unas respuestas. Respondan. Eso, ya tengo una. Vamos, responda.
Eso, pirámide de Elito, Acapana. no ¿Quién me es la carga. pirámide de Acapana? A ver. El licenciado, ¿me escucha? Sí, Mauricio. No me carga, se me ha bugueado la aplicación. En la siguiente evaluación, Mauricio, ahora está Cotihuanaco, vamos a entrar otra vez después, ¿ya? Veremos aquí en el compartimiento cómo vamos con las respuestas, ¿está bien? En pantalla compartida. Muy bien, así es. Bloque monolito de andesita de 3 metros de alto por 3.75 metros de ancho. ¿Qué es ese bloque monolítico? A ver. Ese tiene una respuesta. El pene. ¿Qué es, Alfredo? Muy bien, Puerta del Sol, así es eso, ¿no? Ya, nadie responde Puerta del Sol. ¿Por qué? Yo creo que se bugueó. Yo no, que Ya, vamos con la otra. Uno de los elementos de la Constitución andina es... Elemento de la Constitución andina, a ver. Muy bien, el sol, ¿no? La dualidad es un principio, Minca es un valor, solidaridad es un valor, el sol es un elemento. Bueno, a ver, la última preguntita del Tiwanaku. Es el mundo celestial representado por todo lo que vuela, es el mundo de arriba, ¿ya? Mundo de arriba. Mancapacha, Capacha, Lajpacha, Aini. Nadie, ¿qué pasó? No se acordaron. Ah, ahí está, por lo menos. Pero la respuesta es Alajpacha. Me han respondido a Capacha y Mancapacha, no menos a Capacha. Muy bien. Eso, muy bien. Ahí por lo menos algo sabe el Gabriel, ¿no? Pues está bien, se ha acordado, ¿ya? El Ronald también. ¿Quién se ha acordado más de todos? A ver acá. Eso, el Ademar se ha acordado más de todos, ¿no? Muy bien, Ademar. Eso. Muy bien. Ok, ¿qué les pareció eso? A ver, ¿cómo vieron? ¿Cómo es, muchacho? interesante la dinámica. Sí, ¿no ven? Entonces, vamos a hacer esta la misma. Yo les voy a poner estos enlaces de evaluación porque tenemos que dar, a ver, ¿qué evaluaciones tenemos en puerta? En un ratito me van a dar acá. Ya, tenemos la evaluación de los reinos aymaras, de la época incaica, de la conquista del Tahuantinsuyo, de la época colonial, la guerra de la independencia, desde 1825 a 1952 y desde 1964 a 1919. Tenemos esos tipos de evaluaciones. Yo les voy a mandar esas evaluaciones al grupo del WhatsApp. No sé si todos están ahí. ¿Están todos en ese grupo? ¿En cuál? ¿Qué dice Ademar? ¿En cuál, profe? ¿En cuál grupo? Hay un grupo que dice, voy a ver acá en mi celular, está. A ver, virtuales, dice aquí. Dice virtual, álgebra, lenguaje, HBOL. No sé si ese está bien. No estoy ahí, profe. Yo estoy en el No estoy. virtual policiales 2022. No, Entonces le voy a mandar estos enlaces al director para que él les pueda despachar en los distintos grupos, ¿les parece? ¿Ya? no está bien. Entonces, Por favor. ya ahí ustedes van a entrar y van a completar los cuestionarios para saber cuánto sabemos de la historia de Bolivia. ¿Ya? Muchas ¿Ok? gracias. ¿Ya? Y el día lunes veamos cuántos han acertado en tales respuestas, pues, ¿no? Para saber qué es lo que hemos aprendido hasta el momento. Como les digo, pidan nomás el material de manera individual al número que les anoté la otra vez. Les voy a volver a anotar por si acaso, para que ustedes puedan pedir también todas las presentaciones
y las puedan tener y es de pasar, ¿ya? ¿Ok? ¿Está bien?